tal amigos? Esto es Lunes de Cine y seguimos en Jesús María en el segundo día de la Expo New Level, que ha sido todo un éxito gracias a Chumaja y Bisuet. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que tiene más de 30 años en el doblaje y pues bueno, le ha dado vida a personajes como Leonardo DiCaprio, Ryan Reynolds, a Orlando Bloom, ha sido el Joker, en fin, una gran cantidad de personajes memorables. Una flama que ilumina la noche, una flama que se traga la oscuridad. ¡Soy Moltres el Guajolote Macías! Me volví internacional, derrotando a genocidas, gángsters y monstruos reptilianos. Personas que nadie toca, excepto yo. Y pues aquí tenemos, Pepe, un placer estar contigo, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí en tu programa y un saludo para todas las personas que están viendo el programa. Y platícame, ¿qué tal se te hizo el público de Jesús María? Padrísimo, padrísimo. Hace mucho que no venía para acá. La última vez no estuve aquí, entiendo ahora porque cuando llegué a la convención me subí y no entendía por qué Jesús María. Jesús María no es como Aguascalientes, pues, ¿no? Es otro municipio. Es otro municipio. Vine a Aguascalientes hace como 6 o 7 años, pero no había estado aquí en Jesús María. Entonces me dijeron, no, di Jesús María. Yo decía, Jesús María, estoy saludando a alguien pero ahora entiendo que es este municipio de Jesús María, ¿no? Muy bien, la verdad es que la gente nos trató muy lindo, es muy cariñosa y con esta onda que está pasando ahora con Deadpool, yo creo que, bueno, no solamente Deadpool, con este personaje de James del equipo Rocket y estos que tenemos también detrás, pero sobre todo ellos dos, la gente estaba como muy emocionada por tenernos aquí. Sí, claro, son memorables y ya tienes muchísima experiencia. Y me gustaría saber un poquito de tu pasado. ¿Cuál crees en tus primeros proyectos de doblaje un error que te haya marcado y del cual hayas aprendido? Uy, un error, pues de repente como trabajar con todo el mundo, porque de repente trabajar con todos los directores, yo creo que aprendí a que no tengo que trabajar con todos, pues, sino con los que me dejan como algo importante. Siempre digo en las entrevistas que me hacen que aprendí más como de lo que no se tenía que hacer que de las cosas que yo creo que estaban bien como en el doblaje. Le aprendí a muchísima gente, sí, le aprendí a mucha gente, pero también veía unas cosas que decía, ¿esto por qué está pasando? ¿Esto por qué lo traducen así? ¿Esto por qué no está adaptado? ¿Esto por qué no está tropicalizado? ¿Por qué escucho que aplauden pues en las series o en estas como sitcoms y nadie se ríe, pues? O sea, con la traducción ya cuando se escucha en español, ¿por qué nadie se ríe? Pues porque no había como un proceso de adaptación y de una buena traducción, pues en los programas que se hacían, ¿no? Claro. ¿Y cuál crees que haya sido el mejor consejo que has recibido en todos estos años? El mejor consejo que haya recibido... qué buena pregunta. Yo creo que mi papá me decía, o sea, no por la gente de doblaje, sino mi padre me decía que trabajara mucho, que independientemente de que me haya llevado por el camino del derecho que no me gustaba, cuando me metí yo a hacer ya esta parte del doblaje, me decía que qué bueno que estuviera haciendo algo que amara, que no me cansara, que lo disfrutara, que me divirtiera. Siempre esta palabra de diviértete haciendo lo que amas es el mejor consejo que me han dado. Diviértete haciendo lo que te gusta. Claro, y justo hablando de diversión, ¿cuál crees que ha sido el personaje con el que mejor te la has llevado, ya sea por el personaje en sí o porque se parece más a ti? Pues Deadpool me gusta mucho, es un personaje irreverente, me gusta mucho el Capitán América también porque tiene cosas como yo, que es como disciplinado como en muchas cosas, es estoico en muchas cosas, pero también me gusta mucho Deadpool, pero mi personaje favorito es este perrito que sale en las películas de La razón de estar contigo, que se llama Bailey, que es como mi personaje favorito de todos los que te pueda mencionar, es mi personaje favorito, Bailey. Y en contraposición, ¿cuál crees que es lo opuesto a ti? El mayor contraste que has tenido. Híjole, creo que nunca... Bueno, el mayor contraste que además es un personaje que me costó muchísimo trabajo es el Guasón de Heath Ledger, el Caballero de la Noche, Chris Nolan. Es un personaje que se contrapone completamente a mí, es un personaje oscuro, es un personaje que crea caos y yo soy completamente lo contrario. La verdad es que
A mí me gusta mucho esta parte blanca de la vida y de tratar de ayudar, de tratar de estar, de tratar de construir y no de destruir este personaje que además que es icónico también y que es uno de mis personajes favoritos. Lejos de que en actuación y toda esta estructura que se hizo para doblarlo en español haya sido épica, no solamente de mi parte, sino de parte del director de Ricardo Tejedo, que nos llevó o nos guió como muy bien, y todo el equipo de Warner, sino pues que es un personaje que te digo que crea caos y me costó mucho trabajo. Y luego de eso, no resistí a estar junto a mí. Así que se fue. Ahora veo el lado divertido. Estoy sonriendo siempre. Y por ejemplo, no solo en personajes, de proyectos en general, ¿cuál ha sido el más complicado o más largo? A lo mejor no precisamente complicado. El más demandante fue una película de Transformers que dirigía Michael Bay, que se llamaba El Último Caballero, creo que ese es el título. Y en ese proyecto tardamos muchísimo. Bueno, ese fue uno de dos que tengo muy importantes, pero ese, me acuerdo que Michael Bay estaba trabajando y estaba editando y estaba mandándonos escenas al mismo tiempo que estábamos doblando, entonces de repente mandaba escenas y teníamos que cambiarlas, de repente quitaba esa escena, la teníamos que cambiar, pero ya la habíamos grabado y de repente cambiaban algunas palabritas. El ingeniero y yo, que le mando un abrazo a Ismael, pasamos 2 o 3 días allí en el estudio sin irnos a nuestras casas a dormir porque tenemos que estar grabando a la par que este señor nos mandaba como cosas. Y otro muy importante que a lo mejor no nos llevaba a que nos desveláramos, pero fue un trabajo impresionante, fue Oppenheimer. Oppenheimer la hicimos el año pasado y nos ayudó un catedrático de la UNAM, Gabriel, que nos ayudó muchísimo en toda esta parte de la historia, en toda esta parte también como de la traducción, en toda esta parte de cómo se decían las cosas, de los nombres en todos los idiomas, ¿no? de cada uno de los términos, para que esta película, que fue muy importante el año pasado, tuviera como la misma calidad y fuera una copia fiel de lo que estaba pasando en el idioma original, que es el inglés. Sí, claro, de toda la investigación. De toda la investigación. O sea, corrió de su parte como esta parte y obviamente pues nos involucramos en estudiarlo con él, o de que él nos empapara de toda como esta historia para poder llevar también nosotros a los personajes, porque te hablo de que no estuve yo solo en la dirección, me estuvo ayudando a un compañero, amigo, un gran director también que se llama Brandon Santini, y él me estuvo ayudando mucho porque yo tenía otro proyecto también a la par, no me acuerdo cuál era, pero él empezó haciendo personajes como chiquitos, ambientes y todas estas cosas, y ya yo llegué como a la segunda parte para hacer a los personajes más grandes, pero él se reventó a toda como esta historia y toda esta plática. Obviamente yo estuve también metido en toda esta plática, pero fue un proceso muy largo. Duramos 3 semanas, 4 semanas grabando esta película, pero antes hubo también un trabajo así de fines de semana de estudiar, de que nos explicara de este personaje era así, este personaje tenía como esta estructura, este personaje tenía esta carga emocional, entonces fue así una cantidad de información. Además la película duraba 3 horas, era inmensa, entonces era una película sin fin, ¿no? Claro. Y por ejemplo, nos mencionabas ahorita que te identificas mucho con el perrito de La Razón de Estar Contigo. ¿Hay algún otro personaje que tú le tengas un afecto especial, pero que la gente no lo reconozca tanto, que sea de los más olvidados? Uy, pues hay muchos. La verdad es que hay muchos personajes por ahí que yo creo que no son como tan comerciales. Hay un personaje que me gusta mucho con Matt Damon que se llama el Marciano. No me acuerdo si se llama El Marciano, pero tiene que ver con esta parte de una investigación en Marte. Me gusta mucho. Hay otra película también con Matt Damon, me gusta mucho doblar a Matt Damon, y Christian Bale, que es Mustang, no me acuerdo si era Mustang Ferrari, Ford versus Ferrari. Ford versus Ferrari, que también es un peliculón, me divertí cañón, y bueno, también son
cosas de esta parte que no conoces de automovilismo. Yo no soy muy fan como de los coches, pero cuando hicimos esta película, pues te empapas de un montón de cosas que a lo mejor no sabes, pues, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya platicamos un poquito de cómo abordas la construcción de los personajes. Yo creo que, por lo que me estás diciendo, la de Oppenheimer es uno de los papeles más complicados, a lo mejor en el sentido de adoptar las profesiones. Además de él, ¿qué otros proyectos te han presentado un reto al momento de ser el personaje, además de en la película de Oppenheimer? Híjole, pues no, hay muchas historias de personajes complicados. Hay una caricatura, todos tienen un trabajo de voz espectacular porque estamos hablando de Hollywood, ¿no? Y de estos estudios que son muy, muy importantes, pero hay un personaje que se llama Hammy de una película que se llama Vecinos Invasores, en inglés Over the Edge, que interpreta Steve Carell, que tiene un trabajo así espectacular de voz con una técnica que me acuerdo que acababa yo de estudiar con un compañero amigo, también locutor y actor que se llama Víctor Manuel Espinosa, que es de estos que me han dejado como mucha huella en cuanto a manejo de voz. Acababa yo de tomar un curso con él y me acuerdo que gracias a que tomé este curso pude desmenuzar cada una de las cosas que hacía Steve Carell con esta ardilla, que era una ardilla que le giraba durísimo, que era como hiperactiva y que además pues aventaba unos bus de estas bebidas que te aceleran cabroncísimo. Entonces de repente hablaba, corría, quiero mi galleta, y se volvía loca, pues. Entonces había un trabajo detrás vocal muy, muy, muy duro. Me tuve que dirigir yo en esa ocasión porque no me acuerdo si no había llegado la persona que me iba a dirigir, me tuve que dirigir yo. Entonces era un trabajo doble porque pues obviamente tenía yo que revisar las tomas que había hecho y tenía que ser como mi propio crítico, pero fue un trabajo espectacular, de estos trabajos que me han costado también muchísimo, como El Guasón. Claro, y bueno, hemos visto, tienes un montón de experiencia, un montón de trabajos memorables. ¿Tú cuáles crees que sean las cualidades que debe tener un actor o actriz de doblaje? Bueno, yo creo que una de las cualidades importantes que tengan, por supuesto que estudios, pues, ¿no? Otra de las cualidades importantes, sobre todo en este aspecto de doblaje, es que siempre nos fijemos como en estas emociones que nos están proyectando los personajes, porque hay mucha gente que como que ve el personaje. Aquí siempre vamos a tener un script. Yo siempre trato como de aprenderme los textos de memoria para no perderme, nunca de vista la cara de los actores, porque eso te da pues muchísimo de dónde agarrarte y no perder como este reflejo, pues de repente tú te vuelves como un espejo del personaje que estás viendo y eso hace que te acerques mucho más a la actuación. No te quiero decir que seamos mejores ni que lo hagamos mejor, ni que casi le estemos pegando, no. Nos llevan años luz por estar en donde están, pero nos acercamos un poquito más si no perdemos de vista los gestos, la boca, toda esta estructura de la cara, los movimientos del cuerpo. La verdad es que cuando estamos en el estudio nosotros no podemos como movernos tanto, porque si nos salimos de eje tenemos que repetir la escena, pero ya estamos acostumbrados además, pero si no movemos la cara de estar viéndolo y estar interpretando sin estar viendo esto, yo lo que hago es que me aprendo textos pequeños de memoria. Digo, a veces son textos más largos porque de repente estos actores no respiran para nada y dices, ¿en dónde respiran, no? Pero siempre trato como de seguirlos y de no perderme nunca estos gestos, estos movimientos. Sé cuando termina una escena y está a lo mejor empezando otra sin que tenga como una pausa, y hay que hacer ya como el cambio, porque se ve el cambio también en la parte de la actuación y hay que ponerle ya el texto que le corresponde también en esa parte, ¿no? Perfecto. Y para todas estas personas que ya tienen una carrera actoral, pero quieren dedicarse al doblaje, ¿por dónde crees que deben empezar, ya teniendo el estudio? Pues, tienen que empezar, o sea, no solamente teniendo el estudio, hay que empezar a reportarse a los estudios en donde se hace, ¿no? Hay que tener estudios, ¿no? Y hay que tener todos los estudios que puedes. Hay mucha gente que lo está haciendo, hay mucha gente que se está metiendo al doblaje, que es joven y que además es muy talentosa. Entonces, siempre creo que mientras mejor preparado llegues es mejor. Perfecto. Y por último, ¿hay algún proyecto que tú tengas, un proyecto soñado, a lo mejor que nunca se logró o que todavía no se logra, que tú tengas en mente y que anheles a realizar? Pues no, fíjate que no pienso luego en eso porque no se da. A lo mejor
me encantaría que existiera como una segunda parte o un spin-off del equipo Rocket de Pokémon, o que hubiera una segunda parte de esta película de ¿Dónde están las rubias? De Tiffany Wilson, que por ahí suena como que podría, no podría. Pues, han pasado 20 años, apenas acaba de ser el aniversario número 20 de esta película. Puta, sería un hit que hubiera una segunda parte de ¿Dónde están las rubias? Y de este personaje que dice algo como: ah, sí, pues tu mamá es tan vieja que te amamantaba con leche en polvo, fíjate. Personaje también de estos que ves en la televisión. Todos los días pasan esta película en el canal. O sea, le cambias en algún canal aparece esta pinche película. Sí, claro. Y pues bueno, sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. La verdad, un placer que estés con Igualmente. nosotros. Y pues gracias a los patrocinadores, a Chumajá, a Bisud, gracias a Tikal por prestarnos el Gracias espacio. a Tikal que nos regaló este espacio y además comimos deli. Muchísimas gracias, Tikal. Nos atendieron súper bien. Pues bueno, amigos, aquí estamos, estaremos para ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias.